El amor romántico es una de las sensaciones más poderosas en el planeta Tierra. La humanidad vive por amor, mata por amor, muere por amor. Por ello existen poemas, canciones, leyendas, mitos, libros, películas centradas en el amor. El amor es un sentimiento universal que acompaña todas las culturas y cada vez se está arrancando más del dominio de la moral para asentarlo en la ciencia. Cuando yo era adolescente, me encantaban las neurociencias y amaba un programa llamado Redes de la televisión española, dirigido por Eduardo Punset, un político economista catalán que era divulgador de neurociencias sin ser un científico. En esa época, sin redes sociales, la divulgación científica ocurría a través de libros o de la televisión. Y yo amaba el programa porque si bien era ciencia, iba dirigido a un público general y enseñaba de manera simple procesos cerebrales muy complejos. Luego inicié mis estudios en medicina y rápidamente me enamoré del cerebro. Me apasioné por este misterioso órgano y en mi madurez a los 16 años lo veía como el sistema más importante del cuerpo. Para mí nada era tan importante y tan poderoso como el cerebro. Casi que no quería estudiar los otros órganos o sistemas porque no lo veía necesario. En medio de mi amor por las neurociencias, me volví fan de Helen Fisher, una bióloga, antropóloga americana, experta en neurobiología del amor. Esta mujer ha escrito múltiples artículos científicos y libros sobre la biología del sexo, del amor, la diferencia entre géneros en los cerebros, y ella dice que el amor es una necesidad, un deseo, un impulso para buscar el premio de la vida. Y esta frase me recuerda cuando yo viví la fase de enamoramiento con mi esposo. Ambos estábamos haciendo la especialización en un hospital y yo vivía en las nubes. Cuando lo veía pasar por un pasillo, inmediatamente mi cara se transformaba. Recuerdo que uno de mis mejores amigos me decía: negra, ¿qué le ves a este tipo? Y yo respondía casi alienada: todo. Pero un día algo me sacudió. Una amiga neuróloga, que en otra época fue mi profesora, un día me escribió para contarme algo y me dijo: hola, Lady enamorada. Yo me quedé en choque. Hasta ese momento no me había dado cuenta que estaba enamorada, pero ella realmente tenía razón. Estaba enloquecida de amor, cegada. Las señales eran muchas, tanto que eran evidentes para el mundo. Fotos en redes sociales por montón, abandoné todas las amigas y los otros planes sociales, sonrisas excesivas sostenidas en el tiempo. De hecho, para mí el tiempo había pausado. Nada más importaba porque había encontrado el verdadero amor, el premio de la vida, como lo decía Helen Fisher. Hay un novelista francés, Frédéric Becbédel, menos romántico, que en 1997 escribe un libro que llama El amor dura 3 años. Este hombre dice: en el primer año está la fase de enamoramiento y es una relación excitante. En el segundo año la pasión disminuye, hay menos comunicación. En el tercer año llegan las crisis, surgen los problemas y esto puede derivar en una apatía conformista o en una ruptura. Pues este novelista, sin ser científico, tenía algo de razón en los tiempos. Empecemos con la etapa de enamoramiento. Helen Fisher dice que esta etapa inicial dura entre 12 a 18 meses y ella coincide con otros investigadores en ese tema, pero esta investigadora ha dedicado gran parte de su vida académica a entender qué pasa dentro del cerebro de las personas enamoradas. Y ella ha hecho uso de la resonancia magnética funcional. Entonces, cual roedores ha invitado a personas voluntarios muy enamorados a sus estudios, los introduce en el resonador, toma sus mediciones, saca sus conclusiones. Cuando nos enamoramos, la dopamina toma el control. Sentimos euforia, una bomba de energía, y esto es tan agradable que queremos estar con el otro todo el tiempo. Pensamos en el otro todo el tiempo. Se convierte en una obsesión tan fuerte que perdemos el sentido de nosotros mismos. La identidad se empieza a hacer borrosa. Cuando la doctora Helen Fisher evaluaba el cerebro de estos participantes locamente enamorados, contemplando una foto de sus seres amados durante la resonancia funcional, en el cerebro se encendía un puntico, conocido como el área tegmental ventral, que es un área diminuta, poderosa, que está en el tallo cerebral, por aquí profundo en el mesencéfalo, milimétrica, que está encargada de producir dopamina. Son unas neuronas que se encargan de producir dopamina, igual que la sustancia negra. Y esta área va más allá de la corteza avanzada del ser humano, del frontal con el que pensamos, de las emociones del sistema límbico. Hace parte de un cerebro más primitivo que se llama el cerebro reptiliano, donde está la motivación, el foco, el deseo. La dopamina nos hace intrépidos, brillantes, dispuestos a correr riesgos. Y cuando estamos enamorados, este sistema de recompensa de la dopamina se activa.
Este puntico mágico se enciende, pero hay otras áreas que se apagan. La amígdala, que es el centro de emociones en el lóbulo temporal que se asocia al miedo, se apaga, se inhibe. No sentimos miedo de conocer a otro, asumimos más riesgos, literalmente hacemos locuras. Y el prefrontal, que es nuestra torre de control, que nos ayuda a tomar decisiones, a tener el control de la conducta humana, también se apaga. Entonces vamos sin control, literal, con un cerebro a ciegas, sin la corteza avanzada, sin sistema límbico, solo con ese puntico del cerebro reptiliano. Hasta el más conservador podría confesar o aceptar que durante un enamoramiento hizo alguna locura. Pensar que los enamorados van a ciegas me recordó mucho la película Ceguera, que sale en el 2008, que es una historia aterradora y conmovedora de una epidemia súbita de ceguera que ocurre en el mundo, y es una adaptación de la novela Ensayo sobre ceguera de José Saramago. Si la han visto, así sería un mundo en donde todos estuviéramos enamorados al tiempo. Un completo caos, un mundo de ciegos. Y aunque la molécula estrella del amor es la dopamina, en el cerebro enamorado también se elevan las catecolaminas, como la noradrenalina. Y la noradrenalina aumenta la hormona de cortisol o la hormona del estrés porque estamos tan excitados que estamos estresados. Entonces tenemos taquicardia, palpitaciones, hipertensión, temblor, insomnio, se nos quita el sueño. Aumentamos tanto la atención por el otro que memorizamos cada detalle de su vida, perfectamente el color de sus ojos, y sentimos mariposas en el estómago. Sencillamente hay tanta excitación que hay miedo, miedo por la primera cita, miedo por el primer beso, y esto genera en el sistema simpático respuesta de huida, tenemos que huir de acá. Es tanto el miedo y la excitación que disminuye el flujo de sangre al intestino, y las neuronas del intestino empiezan a llamar la atención y empiezan a decir queremos más sangre, y se empiezan a aumentar los movimientos intestinales. Entonces lo que sentimos no son mariposas, es el intestino exigiendo flujo de sangre para funcionar. Y para completar la receta, la serotonina disminuye. Donatella Marazziti es una psiquiatra reconocida de la Universidad de Pisa en Italia, experta en trastorno obsesivo-compulsivo. Ella es una pionera en describir los mecanismos de serotonina en la fase romántica del amor. En el trastorno obsesivo-compulsivo, los pacientes tienen una disminución patológica de la serotonina. Viven en una angustia, con obsesiones indeseadas, y eso los lleva a hacer unas conductas repetitivas que se llaman compulsiones. Y esas compulsiones les alivian un poco el estrés. Un ejemplo clásico es ese temor desproporcionado por la contaminación, por los gérmenes. Esto hace que tengan una necesidad compulsiva de estarse lavando las manos hasta el punto de agrietarlas y sangrar, o verificar constantemente si el fogón de la cocina está apagado, y muchas otras obsesiones. Pues esta científica mide los niveles de serotonina en 3 grupos de personas. Primero, unos que estaban locamente enamorados en los últimos 6 meses, otros, pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, y voluntarios sanos. Y encuentra que en los enamorados y en los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo la serotonina disminuye en un 40%, generando trastornos del humor, del sueño, disminución en el apetito, se les quita la paz. Entonces ella concluye que el amor tiene un perfil químico similar a una enfermedad psiquiátrica como es el trastorno obsesivo compulsivo. Y tal vez por eso el escritor Pedro Calderón de la Barca decía, cuando el amor no es locura, no es amor. Básicamente el amor cumple criterios de una adicción, la fase de enamoramiento. Hay tolerancia, siempre necesitamos más y más y más del otro. Hay abstinencia, si no está, sufrimos. Hay recaídas. ¿Quién no conoce una pareja de amigos que vuelve, termina, vuelve, termina, vuelve, termina, vuelve? Podríamos concluir en una primera impresión que en el enamoramiento estamos adictos por dopamina, ansiosos con mucha noradrenalina y cortisol, y obsesivos con reducción de la serotonina, con el prefrontal y la amígdala apagados. Vamos a ciegas con ese puntico del cerebro reptiliano encendido. Para rematar, los hombres que se enamoran tienen una reducción en la testosterona y las mujeres tienen una elevación. Entonces, en el amor heterosexual nos parecemos más que nunca, tanto que los niveles de testosterona se alinean. La biología hace que los enamorados sean tan similares que se entiendan más fácilmente. Y claro, sin torre de control, ese cerebro reptiliano, estamos embrujados por el exceso de dopamina, también exageramos, nos adaptamos al otro. Entonces, si la pareja es intrépida, nosotros también cambiamos gustos musicales, políticos y hasta de religión. Y es que nuestro cerebro está programado para anhelar lo inesperado, para buscar posibilidades emocionantes. En lo novedoso está la dopamina.
La dopamina se descubre en 1957 en Londres, cerquita de Londres, en un hospital llamado Ronwell. Kathleen Montagu, una neurocientífica, descubre un metabolito que es precursor de la noradrenalina y pensaban que no era muy importante. Se produce esto para que finalmente haya noradrenalina. La llamaron dopamina, pero encontraron algo interesante. A ver, solamente el 0.0005% de las neuronas en el cerebro lo producen. Esas zonas chiquiticas del mesencéfalo que ya mencionamos, el área tegmental ventral y la sustancia negra, es 1 de cada 2 millones de neuronas, muy poquitas, pero el efecto es muy poderoso. Y esto lo descubren en experimentos que hacen en drogadictos, que consumen cocaína, eran voluntarios, y empiezan a sentir euforia. Y justo en el momento en que sienten esa euforia por la droga, se activa o se enciende esta zona, área tegmental ventral, la misma del enamoramiento. Entonces, por eso al principio la llamaron la molécula del placer, porque justo se liberaba cuando la sensación placentera de la droga empezaba. Pero luego los investigadores se han dado cuenta, y hay mucha investigación en dopamina, que ese sistema también se activa con recompensas naturales como la comida, como la actividad sexual, que también se activa con recompensas más elaboradas como el dinero. Y ya estamos al punto de entender que más que placer o molécula de placer, la dopamina se libera cuando ocurre algo inesperado, una sorpresa, algo nuevo. Precisamente eso pasa en esa fase de enamoramiento, todo es nuevo. Cuando la novedad desaparece y todo se vuelve conocido, el entusiasmo y la dopamina disminuyen. Y en las relaciones pasa algo similar, o sea, el misterio de lo desconocido se transforma en la aburrida familiaridad de lo cotidiano y automáticamente se puede instalar una desilusión. Entonces esa voz ronca deliciosa del amante se convierte en un ronquido antisexy del marido. También nos pasa en otras áreas de la vida, en los trabajos monótonos. Si siempre estamos haciendo lo mismo, pues nos terminamos aburriendo. Resulta que nuestro cerebro predice constantemente lo que va a pasar. Así funciona él. Todo el tiempo nos levantamos y estamos prediciendo cómo va a ser el clima. Por ejemplo, podemos predecir el saldo en la cuenta del banco. ¿Cómo va a ser el clima el día de hoy? Cuando sucede algo mejor de lo que esperábamos, hay un error en la predicción. Por ejemplo, si el saldo de la cuenta en el banco es mayor porque recibimos un pago que no estábamos esperando, o el día es soleado, perfecto, divino y no lluvioso, como decía el programa del clima, nos ponemos felices. Hay un error de predicción feliz y ahí se libera la dopamina. No estamos felices por el dinero de más que tenemos o por el sol, sino por esa emoción ante una buena noticia inesperada. Adicional, el cerebro funciona con dos realidades. La peripersonal, que son esas cosas que tenemos cerquita, literal al alcance de nuestra mano, o sea, el aquí y el ahora, lo que ya tenemos, lo que es nuestro, y lo extrapersonal, que está por allá lejos, que está por allá en el cielo, lo que no podemos tocar, lo que está fuera de nuestro alcance, que requiere un esfuerzo, una planificación, un tiempo. Como no lo tenemos, es lo que más deseamos. Y ahí es donde entra en acción la dopamina. O sea, la dopamina se emociona por conseguir cosas, pero no tanto cuando ya las tiene. Daniel Lieberman, un paleoantropólogo de la Universidad de Harvard, describe en su libro Dopamina que la naturaleza del amor debe cambiar, que debemos pasar de la fase de enamoramiento, de ese que está allá lejos y que estamos alcanzando, de una realidad extrapersonal en donde está distante el amado, donde todo es novedoso, donde estamos apasionados. Es muy estimulante esa realidad, pero muchas veces idealizada, a una realidad peripersonal, a tener ese amor y aprender a cuidarlo. Por eso es que esta fase de amor, cuando pasa el enamoramiento, se llama la fase de amor duradera o la fase de amor de compañeros, en donde al igual que los animales, los humanos defendemos territorio, construimos nido, nos alimentamos mutuamente, compartimos las labores parentales, tenemos hijos y finalmente esto es una señal de madurez, porque pasamos a una felicidad más tranquila, más gratificante, donde disfrutamos de lo conocido no por lo que podría llegar a ser, sino por lo que es. Y esto me hace pensar mucho en el amor maternal, porque yo amo a mis hijos por lo que son, no por lo que puedan ser en algún momento de sus vidas. Y lo que es, el presente, si ese amor maduro o duradero, requiere moléculas del presente, no la dopamina futurista que siempre está anhelándolo por venir. Acá en el amor presente hay una combinación hermosa en donde tenemos mucha serotonina, o sea, la recuperamos, la obsesión finalmente se esfuma y aumenta la oxitocina, especialmente en mujeres, y la vasopresina en hombres. Estas hormonas nos ayudan a generar conexión, apego, las conocen como las hormonas del abrazo, pero también un toque de agresividad,
necesario para el parto, para la lactancia y para la relación de pareja. O sea, no todos son corazoncitos. La oxitocina nos hace territoriales, especialmente a las mujeres, y a los hombres la vasopresina les genera ese celo conyugal fisiológico, la defensa territorial, la fidelidad. Pero también estas dos hormonas nos ayudan a disminuir el cortisol, entonces el estrés se reduce y esto nos da soporte emocional y nos da fuerza para enfrentar situaciones estresantes. Entonces pasamos de tener el cortisol a tope y no tener serotonina a tener mucha serotonina y a reducir el cortisol porque llegaron la oxitocina y la vasopresina. Aparte se empiezan a liberar endorfinas, que son los opiáceos endógenos o la morfina del cerebro, endocannabinoides, que es la marihuana del cerebro, y ahí hay una particular que se llama anandamida, que en sánscrito significa alegría, dicha, placer, ¿sí? En el amor duradero esto también se libera. Entonces, en conclusión, la dopamina y las catecolaminas y el cortisol disminuyen, el hipotálamo se calma. La corteza prefrontal, esta torre de control, recupera el control y vuelve el juicio, y la serotonina aumenta y con ella todas estas otras moléculas que mencionamos, y estas moléculas del presente nos ayudan a percibir los detalles del mundo que nos rodea. Entonces vemos al otro como es, tal como es, sin esa ceguera inicial del amor, pero así como es, lo aceptamos, lo queremos y nos sentimos a gusto. Llega al punto de equilibrio en donde sentimos que esa otra persona suma o multiplica nuestra vida, nos hace crecer, saca lo mejor de nosotros. En una metáfora sería como que ese ardor del fuego inicial se convierte en una cocción a fuego lento, a una temperatura que puede permitir que ambos estemos a gusto. Pero mantener ese fuego encendido requiere un compromiso y es una elección activa y consciente diaria. Como dice Sara Teller, una física y neurocientífica española en su libro Neurocuídate, finalmente los seres humanos no somos un cóctel bioquímico, ¿sí? Nuestras relaciones varían dependiendo de las circunstancias sociales, de los pensamientos, de las creencias, de nuestro estilo de vida. O sea, hay mucho más allá aparte de los neurotransmisores. Y la neurociencia tiene dos grandes recomendaciones basadas en la ciencia, valga la redundancia, para mantener esa chispa del amor a largo plazo. La primera es hacer el amor con la pareja, tener una vida sexual activa. Porque esto aumenta la testosterona en ambos, entonces la atracción se mantiene. Usualmente es lo contrario. Cuando estamos unidos y fuertes y felices con la pareja, hay más actividad sexual, pero también va en la otra dirección. Si la actividad sexual aumenta, también vamos a estar más unidos y más fuertes. Hace poco subí un reel en Instagram explicando los efectos bioquímicos del orgasmo, que ha sido bastante exitoso. En redes sociales exitoso es que se viraliza, que tiene muchos likes o muchas vistas. Yo dudé mucho en subirlo porque sabía que era un tema complejo, yo temía los comentarios vulgares, que por supuesto no se hicieron esperar, pero tomé la decisión de subirlo porque aunque es un tema tabú, la ciencia confirma los múltiples beneficios, ¿sí? Y aunque vivamos en una sociedad que se jacta de sexo y de liberalidad, en realidad el orgasmo está en desuso. La actividad sexual en las parejas ha disminuido un 15% entre la década de los 90 y el 2010 y sigue en descenso. Se cree que ha disminuido aún un 20%. En parte gracias al uso excesivo de redes sociales en la habitación que reemplazó al televisor de los años 90, también al uso excesivo de pornografía que proyecta una imagen irreal y perjudicial de la sexualidad. Pero el orgasmo, que es esa culminación intensa de la excitación sexual, produce una tormenta simpática hiperactiva, que es capaz de encender hasta 30 áreas del cerebro en segundos. O sea, pone candela en nuestro cerebro y nos hace vivir el presente, porque es una de las pocas actividades en el día a día en donde no estamos con el celular en la mano, y estar presente nos hace felices. Entonces, de manera abrupta se activa el sistema motor, el sistema sensitivo, el sistema visual, el tallo, el sistema límbico, todo se enciende y luego cuando llegamos al clímax todo se apaga nuevamente, casi que queda encendido solo el tallo para respirar y quedarnos dormidos. Es tan errático que no nos queda claro si el cerebro controla el orgasmo o el orgasmo controla el cerebro. Pero la conclusión es que hacer el amor con la pareja aumenta la testosterona de ambos y eso aumenta la conexión. La otra gran recomendación es aumentar la dopamina, esa que nos había encendido el fuego del primer amor, y eso se hace haciendo cosas nuevas o emocionantes con la pareja. El viaje a la playa desconocida,
una escapada a un restaurante nuevo, masajes mágicos en algún lugar con la pareja, aprender algo juntos, un idioma, un deporte, o sea, algo que sea novedoso para ambos, en donde aumente la dopamina, incluso hacer ejercicio, porque aumenta la frecuencia cardíaca de ambos. Cuando se ven más enamorados, por esa relación que hay entre el corazón y el cerebro. Todo esto va a encender esa llama porque está generando picos de dopamina. Ahora también está la historia del desamor o el amor no correspondido. Y esto sí que es una pena, porque esta red de sostén que es el amor se cae. Y esto implica que estamos en un cerebro que va a ciegas, guiados por un puntico del cerebro reptiliano con dopamina a 1000, y ese pico va en picada, se cae. Entonces va a haber un síndrome de abstinencia porque nos quitan esa fuente de adicción, de obsesión. Ellen Fisher dijo, venga, hagamos una resonancia a las personas que tienen desamor a ver qué pasa en ellos, y resulta, se sorprendieron, que el área tegmental ventral está más activada que nunca. Es decir, ese sistema de recompensa, como no tiene lo que quiere, se activa aún más. Siempre los seres humanos queremos más lo que no tenemos. Especialmente si somos rechazados, pues nos obsesionamos más. Y la ciencia también tiene unas recomendaciones. Está el contacto cero, que son por lo menos 21 días sin ver a la otra persona para adaptarse a la nueva realidad, evitar entornos o actividades que relacionábamos con el otro y empezar a crear dopamina yo, con otras personas, con otras actividades, engancharme en otras actividades novedosas y por supuesto no perder el equilibrio, entonces seguir haciendo actividad física, alimentación saludable, no dejar de dormir, exposición a la luz del sol, naturaleza. A nosotros nos tocó vivir en el siglo en donde más redes sociales hay, pero más desconexión humana. Vivimos en un mundo en donde el 90% de las publicaciones en redes promueven: si no te sientes bien, ahí no es. ¿Sí? Además, esto se suma a una búsqueda constante de dopamina, de la novedad, del placer. Si sentimos que esto ya no me está generando placer, lo dejo. Pero si hay exceso de dopamina, hay insatisfacción. Recuerden que la dopamina siempre quiere más, nunca está satisfecha. Estamos en la mayor época de divorcios en el mundo entero. En América Latina, en promedio, que es de las regiones más conservadoras, el 30% de las parejas se divorcian. En Estados Unidos asciende al 53%. En Europa al 60% en general, pero hay países con más porcentajes como Bélgica, que tiene un 70% de divorcios. Y según estadísticas en Colombia, en el 2023, cada 15 minutos hay una separación. Entonces algo definitivamente está mal si en un acuerdo de amor, por lo menos la mitad de las veces, hay una finalización en ruptura. Y acá es donde yo creo y entiendo que la ciencia no puede explicar completamente el amor, que la biología, la antropología, la resonancia funcional no son suficientes. Yo soy una romántica convencida que el amor es la fuente, que Dios es amor y que ese amor nunca termina, que es esa red que sostiene todo y que lo cambia todo. Y es llamativo porque en el reino de Dios, amar es dar la vida por el otro, pero en el mundo de hoy eso es absolutamente ilógico, porque primero estoy yo, segundo estoy yo, tercero estoy yo, o sea, yo nunca voy a poner a alguien por encima. Y yo creo que uno de los problemas es la velocidad en la que vivimos. Por ejemplo, no tenemos tiempo ni siquiera para escuchar un mensaje de audio en tiempo real. Si nos mandan un mensaje por WhatsApp, lo escuchamos en 1.5, 2, 3, 4, 5, si WhatsApp lo permitiera, lo más rápido que pudiéramos. Y en medio del afán no hay espacio para el amor. Para mí el modelo de amor es Jesús. Y Él, mientras estuvo en la tierra, jamás tuvo afán. Bajemos las revoluciones para que fluya el amor. Los invito a que nos sigan en este podcast, en YouTube, en Instagram y a compartir nuestro contenido. Nos vemos en el próximo episodio.